Creía que la vida era cuestión de esfuerzo, que cuanto más perseguía, más cosas pasaban. Pero cuanto más lo intentaba, más se alejaban. Era como si el universo me enseñara, con dolor y silencio, que estaba buscando en el lugar equivocado. Porque las cosas buenas no llegan a quienes las fuerzan. Llegan a quienes vibran, a quienes sostienen internamente lo que desean ver externamente. No se trata de hacer más, se trata de ser diferente. Se trata de reescribir el campo interior, donde todo comienza. Porque lo que vives no refleja lo que deseas. Es un espejo de lo que crees, aunque sea inconscientemente. Y mientras tu subconsciente esté programado para la escasez, el miedo y el autosabotaje, nada de lo que desees perdurará. No atraes lo que sueñas. Atraes lo que vibras. Y esto no es autoayuda, es ciencia, biología, física cuántica. Tu cuerpo es una antena viviente que emite señales constantemente. Y el universo, con precisión implacable, responde a lo que emites. No a lo que dices, sino a lo que sientes. No a lo que piensas conscientemente, sino a lo que crees en el fondo. Solo cuando comprendí esto, mi vida dio un giro. Cuando dejé de intentar controlar, de merecer, de demostrar, y comencé a ajustar mi campo, a cambiar mi frecuencia, a alinear mi vibración. Y entonces, todo empezó a llegar. Sin drama, sin desesperación, sin resistencia, porque cuando te conviertes en un imán, el mundo viene a ti. Tuve que descomponer muchas cosas en mi interior para comprender que el universo no responde a lo que quiero, responde a quién soy, a la vibración que llevo en el campo. No importa cuánto diga que estoy listo, si lo que vibra dentro de mí es necesidad, desesperación y duda. La física cuántica no negocia con palabras bonitas ni listas de objetivos pegadas en la nevera. Me llevó un tiempo darme cuenta de que no se trataba de cambiar lo que hacía, sino de cambiar lo que emanaba. Porque aunque mi frecuencia era escasa, lo único que atraía era más de eso, más prisa, más rechazo, más lucha. Cuando mi vibración cambió, la vida cambió con ella. Y esto no era filosofía barata, era bioquímica real en mi cuerpo, era ciencia viva. ¿Recuerdas cuando entras en una habitación y sientes la atmósfera pesada? Eso es un campo de energía. Eso es vibración. Y la emitimos constantemente. La diferencia es que la mayoría lo hacemos inconscientemente, repitiendo viejos patrones heredados y programados. Vibraciones que no son nuestras, pero que gobiernan nuestras vidas como si lo fueran. Cuando comprendí esto, me di cuenta de la magnitud del poder que tenía en mis manos. O mejor dicho, en mi corazón, en mi cerebro, en mi sistema nervioso. Porque todo lo que sentía, todo lo que pensaba, todo lo que creía, vibraba. Y el universo escuchaba, no con oídos, sino con resonancia. Fue entonces cuando todo cambió. Porque dejé de centrarme en cambiar el mundo exterior y empecé a cambiar el mundo interior. La frecuencia que emitía, el estado que mantenía, la vibración que nutría. Y eso lo cambia absolutamente todo. Fue un shock darme cuenta de que el 95% de mi vida no estaba controlado por mi conciencia. No fueron mis decisiones racionales las que moldearon mi realidad, sino los programas ocultos que operaban en mi subconsciente. Y lo peor de todo, la mayoría ni siquiera eran míos. Venían de la infancia, de la cultura, de la escuela, de mis padres, de la televisión. Estaban tan arraigados que ya no los cuestionaba. La mente consciente es creativa, pero es lenta. El subconsciente, en cambio, es automático e infinitamente más poderoso. Es como si manejara mi vida con un GPS anticuado, insistiendo en cambiar de rumbo con el volante, sin darme cuenta de que el verdadero control reside en el software oculto tras el tablero. Y este software estaba cargado de creencias limitantes, viejos miedos y traumas mal asimilados. La física cuántica ha demostrado que la realidad se moldea por nuestras vibraciones.
Y estas vibraciones nacen de nuestras creencias. Así, si mi subconsciente cree que no soy digno, el universo responde. Incluso si superficialmente creo estar preparado. No importa lo que diga, lo que importa es lo que creo en el fondo, aunque no sea consciente de ello. Necesitaba reprogramarme, literalmente. Técnicas como Psych-K que me ayudaron a acceder y replantear creencias profundamente arraigadas fueron clave para mí. Porque no tiene sentido tirar perfume a la basura. Si no cambio el contenido, el olor regresa. Lo mismo ocurre con la mente. Necesitaba dejar de ocultar los síntomas y llegar a la raíz, el subconsciente. Y no fue fácil. El ego se resistía, el cuerpo se resistía. Pero poco a poco, a medida que nuevas creencias se afianzaban, la vibración cambió. Y cuando la vibración cambió, todo a mi alrededor se reorganizó. Empezaron a llegar cosas buenas, no porque las forzara, sino porque por fin estaba emitiendo la frecuencia correcta. Y el campo siempre responde. Me entrenaron para controlarlo todo. Desde pequeño aprendí que si quería algo tenía que luchar, ir tras ello, conseguirlo. Y durante mucho tiempo creí que esa era la única manera. El esfuerzo, la rigidez, la obsesión. Pero cuanto más intentaba controlarlo, más se me escapaban las cosas. Era como intentar retener el agua con las manos cerradas. Forzar es declararle al universo que no confío, que no creo que las cosas puedan fluir sin mi intervención directa. Y esto energéticamente genera resistencia, bloquea el campo. Lo que no me di cuenta es que la insistencia provenía de la escasez, del miedo a no recibir, de la creencia de que necesitaba ganarme cada centímetro de mi felicidad. Pero la naturaleza no te obliga. Un río no te obliga a fluir. Un árbol no te obliga a crecer. Hay un ritmo, una inteligencia superior que lo gobierna todo. Y cuando empecé a alinear mi sistema con esta inteligencia, las cosas empezaron a llegar con mucha más facilidad. Fue como si, por fin, me hubiera quitado de en medio. Claro, esto no significa pasividad. No se trata de quedarse quieto. Se trata de alinear la intención con la entrega. La acción con la confianza. Porque cuando vibro en la frecuencia correcta, la acción fluye. No surge de la desesperación, sino de la claridad. Y ahí es cuando el campo se abre, porque sientes que ya no intentas tomar el control de algo que nunca estuvo en tus manos. La verdad es que el control es una ilusión cómoda, un anestésico para el miedo. Pero la vida que quería vivir ya no cabía en ese control. Necesitaba liberarme de él. Y en el proceso ocurrió algo mágico. Empezaron a llegar cosas buenas. No porque las forcé, sino porque las permití. Y ese permiso lo cambió todo. Crecí creyendo que era rehén de mis genes, que mi salud, mi destino, mi capacidad para prosperar estaban escritos en un código genético inmutable. Pero cuando profundicé la epigenética, todo cambió. Porque ahí estaba la verdad que nadie me había contado. Los genes se activan o desactivan según el entorno, y el entorno más poderoso es el interno. Mis pensamientos, mis emociones, mis creencias. No es solo poesía espiritual, es ciencia. Lo he visto con células en el laboratorio. Cambian de entorno, cambian de comportamiento. Y si esto le sucede a una célula, imagínate con un organismo completo, vivo y consciente, como yo, como tú. Mi mente era un control remoto biológico que activaba sustancias químicas en mi cuerpo según mis creencias. Si creía estar amenazada, mi cuerpo se ponía a la defensiva. Si creía ser amada, se abría a la sanación. Era como si cada pensamiento fuera una orden para mis células. Y esto me dio un poder que ni siquiera sabía que tenía. El poder de cambiar mi biología, cambiando mi percepción. Claro, no siempre fue fácil, porque cambiar de creencias es como intentar enseñarle un nuevo baile a un cuerpo que lleva años repitiendo los mismos pasos. Pero cada vez que persistía en una nueva narrativa interna, mi cuerpo comenzaba a responder de forma diferente. Me sentía más ligero, con más energía, más alineado, como si el universo me recompensara por elegir creer de otra manera. Y fue entonces cuando comprendí
que atraer cosas buenas no era cuestión de suerte, era constancia, era biología. Era una vibración alineada con creencias sanas, con percepciones expansivas, porque cuando cambio mis creencias, cambio mi biología, y cuando la biología cambia, todo el campo empieza a conspirar a mi favor. Todo en el universo es energía. No es una metáfora bonita, es pura física. Lo que nos rodea, lo que nos atraviesa, lo que sentimos, todo está en constante intercambio vibratorio. Y nosotros no somos la excepción. Somos transmisores y receptores. Constantemente irradiamos una señal al campo, y éste devuelve precisamente lo que emitimos, ni más ni menos. Durante años, intenté cambiar lo que sucedía fuera de mí sin cambiar nada en mi interior. Un error clásico. Creía que las circunstancias estaban en mi contra, cuando en realidad era mi propio campo el que estaba desalineado. Mis pensamientos estaban fragmentados, mis emociones eran incoherentes y mi cuerpo estaba constantemente en alerta máxima. No había espacio para recibir lo que decía que quería. El campo no responde a lo que dices, responde a lo que sostienes. Si vibraba ansiedad, el campo respondía con más motivos para estar ansioso. Si vibraba confianza, todo empezaba a encajar como por arte de magia. Pero no era magia, era coherencia vibratoria. Era la retroalimentación natural de un sistema que opera con precisión matemática. No fue hasta que empecé a practicar la presencia, a respirar más conscientemente y a meditar a diario, aunque solo fuera por unos minutos, que noté este cambio. No porque el mundo se volviera más fácil, sino porque me volví más receptiva. Me convertí en un canal más claro. Y eso lo cambia todo por completo. El campo no ignora tu transformación interna. Cuando comprendí esto, dejé de culpar a lo externo, porque todo estaba siendo diseñado desde mi campo, desde el estado que elegí habitar. Si quería resultados diferentes, necesitaba convertirme en alguien diferente. Y cuanto más ajustaba mi estado interno, más me sorprendía el campo, como si dijera, ahora estás listo, ahora estás lista. Al principio parecía contradictorio. Pasaba días visualizando, afirmando, deseando, y aún así nada ocurría. Hasta que me di cuenta, cuanto más deseaba, más afirmaba la ausencia. Mi deseo estaba teñido de apego, de expectativa, de tensión. Era como aferrarme a algo con tanta fuerza que el mismo acto de sujetarlo impedía que fluyera hacia mí. Solía pensar que manifestar se trataba de insistir. Hoy veo que se trata más de soltar, dejar ir, confiar. Soltar no se trata de rendirse, se trata de permitir, se trata de eliminar el ego y dar espacio al campo para que actúe. Porque mientras estaba obsesionado con cómo sucederían las cosas, estaba interfiriendo en el proceso. Estaba bloqueando los engranes que yo mismo intentaba poner en marcha. Me costó aceptar que no era control lo que se manifestaba, sino relajación. Porque la mente quiere garantías, quiere plazos, quiere planes, quiere señales claras, pero el campo no opera en esa frecuencia, responde a la rendición. Y necesitaba aprender a rendirme, a desear y soltar, a soñar y confiar. Lo más extraño es que cuando finalmente empecé a soltar, las cosas llegaron, sin esfuerzo, sin previo aviso, como si esperaran a que me hiciera a un lado. Y eso me demostró que no se trataba de querer más, sino de resistirse menos. El fluir de la vida ya sabe a dónde llevarme. Yo era quien lo bloqueaba con mi ansiedad disfrazada de enfoque. Hoy soltar se ha convertido en una práctica diaria. No es indiferencia, es madurez energética. Es saber que si algo me pertenece por vibración, llega. Y si no, no hay que forzarlo, sino reemplazarlo por algo mejor. Porque el campo nunca se equivoca, solo responde a lo que sostienes. Durante mucho tiempo, mi mente decía una cosa y mi corazón gritaba otra. Y pensé que era normal vivir en este estado de conflicto interno.
Pero el campo no responde a palabras sueltas ni a intenciones contradictorias. Responde a la coherencia. Y la coherencia, descubrí, es cuando la mente y el corazón hablan el mismo idioma. Cuando lo que pienso, siento y hago está en sintonía. De nada sirve desear prosperidad mientras pienso en deudas y siento miedo. De nada sirve profesar amor si en el fondo aún albergo rechazo. La mente puede incluso intentar engañar al mundo, pero el campo capta la señal más profunda, y la señal más poderosa proviene del corazón. Es un transmisor electromagnético cientos de veces más potente que el cerebro. La ciencia ya lo ha demostrado, y lo he experimentado en carne propia. Cuando empecé a practicar la coherencia con respiración, silencio y gratitud, mi campo cambió. Empecé a sentir lo que quería experimentar, incluso antes de que sucediera. Y esta anticipación emocional ajustó mi estado vibracional de una manera que ninguna afirmación podría lograr. El universo no espera a que logre algo para recompensarme. Espera a que lo sienta como si ya fuera real. Solo la mente es estrategia, solo el corazón es emoción. Pero cuando ambos se encuentran, nace la frecuencia de la creación. Dejé de vivir en conflicto y comencé a operar en armonía. Y fue entonces cuando me di cuenta, la coherencia no es un ideal inalcanzable, es una práctica, un estado interno cultivado, una sintonía fina entre la razón y la emoción. Y con esta sintonización llegó la paz, llegó la fluidez, llegaron las respuestas, llegaron las sincronicidades, porque el campo reconoció la integridad de la señal. Sintió, ahora está listo. No porque aprendió una nueva técnica, sino porque dejó de sabotearse con pensamientos vagos y sentimientos desalineados. Y en ese momento, todo empezó a suceder. Nadie me enseñó a recibir. Aprendí a perseguir, a conquistar, a merecer. Pero recibir, eso me parecía pasivo, casi incorrecto. Y durante muchos años, incluso cuando empezaban a llegarme cosas buenas, encontraba la manera de sabotearlas. Me sentía incómodo, como si no fuera digno, como si fuera demasiado para mí. Y entonces, claro, el campo recogía el regalo. El problema no era la ausencia de bendiciones, era mi incapacidad para acogerlas, porque recibir requiere presencia, requiere apertura, requiere autoestima. Tuve que aprender, con dolor, con resistencia, con tropiezos, que recibir es una habilidad, y como cualquier habilidad, se puede entrenar. Empieza con lo simple, aceptar un cumplido sin justificarlo, aceptar un gesto de afecto sin culpa, permitir un momento de placer sin prisas. ¿Y sabes qué pasa cuando empezamos a recibir lo pequeño con gratitud? El campo comprende que estamos listos para lo grande, porque la forma en que reaccionas a algo simple es la misma frecuencia que emites cuando algo enorme llama a tu puerta. Y si tu sistema aún lo rechaza, aún lo niega, aún cree que no lo merece, entonces no llega, no porque no exista, sino porque no lo retienes. Tuve que acostumbrarme a la sensación de ser bendecida, de ser elegida, de ser vista, no porque sea especial, sino porque finalmente entendí que el fluir de la vida quiere darme lo que pido, siempre y cuando sepa cómo recibirlo. Y eso incluye saber descansar, saber agradecer, saber decir sí con todo el cuerpo. Hoy recibir se ha convertido en una práctica sagrada. Ya no me saboteo cuando la vida me sorprende. La abrazo, la celebro, la sostengo. Porque ahora vibro en la frecuencia de quien está listo. No solo para pedir, sino para vivir, para honrar, para expandirse. Y en este espacio, lo imposible se vuelve inevitable. Si hay una frase que llevo conmigo es: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Todo cambia cuando comprendes esto, porque el poder nunca estuvo afuera, siempre estuvo en tu campo, en tu estado, en tu vibración,